Padre amado. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, en este tiempo, Señor, que tú nos permites estar aquí, Padre Santo, aquí presentes y otros que están, por los hermanos que están a través de las redes. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque sabemos que estamos aquí para adquirir un conocimiento, Señor, para poder avanzar, Señor, en el conocimiento de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre Santo. Sabemos que tú, Señor, eres quien nos dirige, Señor, que nos da la sabiduría y el entendimiento, Señor. Pedimos, Señor, que seas tú aparejando aquí en este momento los equipos, Señor, la señal y la palabra que tú nos vas a enseñar esta noche, Padre amado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, listo. Por eso no había dejado que investigáramos qué era. Yo me acordaba, no me acordaba bien, ¿no? Sí. Por ahí lo estuve leyendo, ¿sí? Sobre los 72. Bueno, entonces hagamos una cosa primero que todo. Erwin, acuérdanos la tarea, por favor. ¿Qué era la Septuaginta de los 70? Sí. Entonces, lo que No, investigué. la pregunta está mal formulada. Entonces, No fue así que yo les dije. La tarea era, ¿qué era la Septuaginta? Y los 70. No, la Septuaginta. ¿Y demás? Bueno, la Septuaginta se trata desde cuando pasaban del idioma hebreo al idioma griego. ¿Por qué? Porque como en ese tiempo era como hoy en día el inglés, como un idioma universal. Entonces fue cuando reunieron a seis, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, seis maestros lo que se llama, de los primeros libros de la Biblia, Dios mío, del Pentateuco. Entonces ellos se reunieron y fueron 6 por cada casa de Israel. Entonces no fueron solo 70, sino fueron 72 en realidad. Entonces ahí tradujeron la Biblia al griego. Malo, pues bien así. Esto, bueno, por ahí va la idea, ¿no? Por ahí va la idea. Yo les voy a pedir un favor, que cada vez que hablen, por favor, activen la cámara, ¿listo? Porque esta transmisión pues va a quedar grabada y la idea es que la gente vea que estamos conectados, ¿listo? Bien, yo tengo aquí al hermano Wilson también y él nos va a compartir qué leyó aquí de lo que es la Septuaginta. Bueno, lo que yo leí y entendí, o que me acuerdo, porque ya nos lo habían explicado, es que fue el estudio del primer, o sea, de los primeros 5 libros del Nuevo Testamento, del Pentateuco, ¿sí? Que se reunieron 70 eruditos, o sea, estudiosos de la palabra, para hacer como la traducción, ¿sí? O hicieron la traducción del no recuerdo si es del hebreo, del griego al hebreo, ¿sí? La traducción de la palabra, ¿sí? Eso fue lo que yo entendí y que recuerdo de alguna vez que nos explicaron. Listo. Nelly, Lina, buenas noches, bendiciones. Listo, Nelly, recuérdanos, ¿qué investigó usted de la Septuaginta, por favor? Perdón, pastor, voy entrando a la casa. Estoy abriendo el cuadro. Listo. Bueno, Lina, recuérdenos la tarea, por favor. ¿Qué es la Septuaginta? Lina, buenas noches. Ya pues. ¿Sí está conectada, Lina? Vamos a esperar porque, bueno, yo les voy a pedir un favor, ¿no?
y es cada vez, bueno, de hecho yo trato de poner tareas de investigación más que todo. Pastor, qué pena, es que a mi hermana se le bloqueó tantico el celular, entonces ya le contesta. Ah, bueno, listo. Espero que no se le haya bloqueado el celular por la tarea. Vas, yo ya la tengo lista. Ya. Listo, dale, Nelly, por favor. Dice que designa propiamente traducida de la Torá hebrea, se lleva a cabo en Alejandría durante el reinado de Ptolomeo. Dice que se considera a lo largo de los siglos de la Biblia hebrea pasada la lengua semita a otras europeas. Es como la traducción de la Biblia que se conduce en el mundo occidental. Eso fue como lo que leí, Paz. Listo, y Lina, ¿ya? Ahora sí. Yo les voy a pedir que cada vez que hablen, por favor, activen la cámara. De hecho, deberíamos siempre tener activada la cámara, ¿no? Para podernos ver y saber que están ahí. Porque ustedes pueden ir a hacer el chocolate y yo ahí conectado y no sé si estén o no estén. Listo, Lina. Yo leí y en conclusión que es como la traducción de los últimos libros proféticos. Bueno, les voy a contar. El emperador quería conocer los escritos judíos. La historia dice que él reunió, realmente se dice que fueron 72 eruditos judíos y cada erudito tradujo, pues se dice que el Pentateuco, ¿no? Lo que nosotros conocemos como la Torá. Y cada erudito la tradujo al griego y lo que se dice que fue impresionante fue la exactitud con la que cada erudito tradujo los escritos hebreos y cómo todos fueron exactamente igual, ¿no? Entonces a eso se le conoció como la Septuaginta. Listo. Bien. Estamos viendo nuestra clase de análisis de las cartas apostólicas, ¿cierto? Y terminamos hace 8 días en la carta de Santiago. No habíamos dejado más tareas, ¿cierto? No, pues, no, señor. Listo. No sé. Bueno, lo que pasa es que hace 8 días tocamos un tema que es interesante cuando uno empieza a estudiar la Biblia y se da cuenta de la aparente contradicción entre Pablo y Santiago, porque Santiago hace énfasis en las obras y Pablo hace énfasis en la fe. Entonces, de eso dialogábamos hace 8 días, ¿no? No les dejé tarea de eso, ¿no? Que investigaran esa parte, ¿cierto? Su No, señor. merced dijo que nos iba a dejar una tarea para hoy, pero no solo nos dejó lo de la Septuagesima y nada más. Listo, yo sí les voy a dejar una tarea hoy y espero por favor que ustedes la hagan y la vamos porque pues yo no quiero estar corriendo en estas clases y para eso pues quiero que ustedes aprendan. De pronto hay algunas cosas que no vamos a leer por cuestión de tiempo, pero sí quiero que queden algunos puntos bien claros. Entonces en 8 días vamos a hacer una presentación. Cada uno de ustedes va a hacer una presentación, ¿sí? Y ojalá la hagan con diapositivas. Yo les voy a dar
el libro de la Biblia que cada uno de ustedes va a leer, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes hagan una presentación tal vez en 10 minutos y de 10 a 20 minutos les voy a dar y ojalá que la hagan con diapositivas bien organizaditas. Listo. Bueno, vamos. Análisis de la primera epístola universal del apóstol Pedro. Entonces, el autor es Pedro, ¿sí? Pero no estamos hablando de Pedro el cobarde, el impulsivo, el lleno de miedos. No, estamos hablando del apóstol Pedro, quien ya ha sido trillado y trajinado en el camino del ministerio, ¿cierto? Y es Pedro el que Cristo profetizó que se convertiría en una roca. Eso está en Juan 1:42, creo. ¿Sí? Es el hombre que se ha disciplinado a través del sufrimiento y las pruebas, ¿cierto? Y que se fortaleció lógicamente con el bautismo en el Espíritu Santo. La carta evidentemente pertenece a los últimos periodos de su vida, ¿no? Empecemos entonces. Fecha y lugar. Erwin, ¿tiene la lectura, por favor? Sí, señor. Fecha y lugar indeterminados. La Babilonia a la cual se refiere el versículos 5-13 puede o no ser la ciudad a orillas del río Éufrates. Muchos creen que era Roma, llamada figuradamente Babilonia. Destinatarios: los elegidos esparcidos a través de Asia Menor, probablemente a todo el cuerpo de cristianos en esa región, tanto judíos como gentiles. Pedro envía este mensaje espiritual de ánimo, introducción y amonestación más que todo a la iglesia fundadas por Pablo. Propósito, al escribir esta carta, Pedro obedeció dos órdenes específicas que Jesús le había dado: animar y fortalecer a los hermanos, Lucas 22:32; alimentar el rebaño de Dios, Juan 21, del 15 al 17. Palabra clave: sufrimiento. Ocurre 15 veces o más en la carta. Texto clave: capítulo 4, versículo 1. Tema central: la victoria sobre el sufrimiento como fue ejemplificada en la vida de Cristo en el año 63 a.C. El general romano Pompeyo conquistó Jerusalén. Desde entonces los judíos, llevados en lo profundo odio y desprecio de Roma, les inspiraba. Comenzaron a llamarla Babilonia, en el nombre de la antigua ciudad que evocaba en ellos la imagen de mucho pagano, blasfemo y corrupto. La iglesia, al igual que los judíos, también utilizó el nombre de Babilonia para simbolizar a la poderosa Roma imperial. Así Pedro se refiere a ella cuando transmite a los destinatarios de su carta el saludo de la iglesia que está en Babilonia. Perdón, paremos ahí un momento. Bien, hay varias cosas que nosotros debemos comprender para toda la gente que se va conectando con esta transmisión, con esta charla de hoy, con esta clase, analizando las cartas apostólicas. Yo les dije hace 8 días que hay una diferencia entre las cartas apostólicas o las cartas generales con las cartas paulinas, ¿cierto? Yo les decía que las cartas paulinas se distinguen por la riqueza teológica que tiene el apóstol Pablo, ¿cierto? O sea, las cartas doctrinales, pues estoy hablando de que todas las cartas y toda la Biblia es útil para enseñar, ¿no? Pero me estoy refiriendo a que la teología de Pablo fue muy profunda, demasiado profunda. Entonces, a eso es que me refiero, ¿no? Eso, pues, por un lado.
si ustedes miran, Pedro maneja una teología más a la praxis, más para que la gente la practique, la ponga en funcionamiento, ¿cierto? Y al mismo tiempo, pues Pedro, pues también es usado proféticamente para hablar de el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Es bien interesante. Listo, siga, por favor. Sí, mira. En fecha y lugar de redacción. La primera epístola de Pedro no ofrece datos que permitan identificar a sus lectores inmediatos. Tan solo dice que vivían expatriados. 5 regiones del centro y el norte de Asia Menor, actualmente en Turquía. Probablemente se trata de pequeños grupos cristianos, compuestos por conversos de origen gentil y que formaban parte de la diáspora o dispersión. Todos tenemos claro que es la diáspora, ¿cierto? No, La dispersión de los judíos. ¿Por qué la dispersión de los judíos? Recuérdenos. En el momento de que se separa, se separa los judíos y los judíos y los dos pueblos, Judá y Jerusalén. No. Bueno, en ese momento cuando se dividen, después de Salomón, se dispersan los judíos y pues por eso. Bueno, yo les voy a pedir el favor que tengan en cuenta eh, que cuando me hablen activemos la cámara para que todos queden, que todos nos podamos ver porque esto está siendo grabado, ¿no? Primero que todo. Esta clase la estamos grabando. Sí, ahorita le pedimos el favor. Sí, les voy a pedir ese favor entonces, que vamos a quedar con la cámara. Creo que de hecho todavía me tocaría hacer más atrás, ¿cierto? Listo. Ahí. Bien. Bueno, no, Nelly, eso no se conoce como la diáspora realmente, ¿no? Eh, realmente la diáspora. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere hablar acerca de la diáspora? Listo. ¿Alguien más quiere decir algo de la diáspora? Perdón, pastor, cuando los judíos salen fuera de Jerusalén por el tema de la persecución, Ajá. Google o clase pasada. ¿Cuál? no, estaba anotadito en el cuaderno, sino que me Ah, confundí, pero sí, tenía listo, anotado. bien. Sí, recordemos que la dispersión o la diáspora se reconoce cuando los judíos convertidos al cristianismo empiezan a sufrir persecución, entonces ellos tienen que salir de, pues,
de las tierras judías, y entonces se les conoce como la dispersión o los cristianos de la diáspora. Bien, sigamos, avancemos. Listo. En general, debía su creación a la obra misionera del apóstol Pablo y sus colaboradores. Se cree que fue muy cerca del año 64 en Roma, poco antes de la gran persecución de Nerón desató contra los cristianos de aquella ciudad. El objeto principal de esta epístola es alentar a los lectores a mantener, aún en medio de los quebrantos y persecuciones, una conducta limpia, digna de quienes profesan la fe en Jesucristo. Junto a ese objetivo primordial, las enseñanzas que contiene la carta aparecen más bien como indispensable soporte de una exhortación pastoral. Perfecto. Contenido y estructura, Lina, por favor. Dice, después de un breve saludo, el autor introduce el tema general del plan de redención dispuesto por Dios para quienes ponen su fe en Jesucristo, una fe que es mucho más preciosa que el oro y cuya meta es la salvación de nuestras almas. Dirige luego una serie de consejos y recomendaciones a los creyentes, que son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bien, ahí, paremos un momento. Bueno, ustedes se encuentran ahí esquema del contenido, está el prólogo, la salutación, y ya luego empezamos a ver, digamos, los temas que está manejando el apóstol Pedro en su primera carta, ¿cierto? Termina lógicamente con su epílogo y las salutaciones finales. Bien por ese lado. Luego vamos con el análisis de la segunda epístola universal del apóstol Pedro. Hermano Wilson, por favor, léanos. Autor Pedro el apóstol. Fecha escrita probablemente entre los años 60, 70 después de Cristo. Tema central, una advertencia acerca de los falsos maestros y burladores para contrarrestar la influencia de falsas doctrinas. Se pone gran énfasis en la palabra de Dios a la certeza del cumplimiento de las promesas divinas. El texto clave 3.1. La segunda epístola de San Pedro fue escrita para fortalecer la fe y la esperanza de los creyentes y para ponerlos sobre aviso contra la infiltración en la iglesia de doctrinas erróneas y de actitudes destructivas. El remitente, que se identifica como Simón Pedro, siervo apóstol de Jesucristo, se declara testigo presencial de la transfiguración del Señor y autor de una carta anterior a la presente, presumiblemente primera de Pedro. Fecha y lugar de redacción. No se registra ningún nombre de ciudad de destino, ni se menciona persona alguna a la que fuera, por eso se enternece que lo fue a un conjunto de iglesias de la diáspora. Su redacción tuvo lugar entre los años 65 y 68, posiblemente en Roma. Contenido de estructura. Esta epístola contiene frecuentes alusiones al Antiguo Testamento, aunque no citas directas. Ahí encontramos las citas, ¿no? Listo. Ya, vamos a terminarlo. Comienza el texto con un saludo y una invitación a considerar las preciosas y grandísimas promesas, ¿cierto? Está en segunda de Pedro 1.4. Luego va el esquema del contenido, la salutación y ya los temas que trata segunda de Pedro, o que trata el apóstol Pedro en su segunda carta, ¿no? Ahí está, partícipes de la naturaleza divina, testigos presenciales de la gloria de Cristo,
falsos profetas, el día del Señor vendrá. Esa es la carta del apóstol Pedro. Vamos con análisis de la primera epístola universal del apóstol Juan. Bien, recordemos que Juan escribió, ¿cuántas cartas fueron? 3. 3. 3 cartas, ¿no? Bien. Vamos, Nelly, por favor, léanos una parte de eso. Cartas y la Apocalipsis. Dice, autor Juan el apóstol, fecha y lugar indeterminado. Tal vez fue escrita desde Éfeso hasta finales del primer siglo. Destinatario, aparentemente la iglesia en general. Ya no tiene saludos, destinatarios u otras alusiones personales. Por lo tanto, pertenece a las epístolas generales. Llama a los creyentes como con apelativo, cariñosos como Apelativos. hijos míos y amados. Apelativos, perdón. Cariñosos como hijos míos y amados. Propósito. El autor menciona 4 razones para escribir estas cartas a los creyentes: para aumentar el gozo, para guardarlos del pecado, para advertirles acerca de los falsos maestros, para fortalecer su fe en Cristo, para darles seguridad en la vida eterna. Palabra clave. Ahora, tengan en cuenta las palabras claves que encontramos en Primera de Juan, ¿no? Primero, pues, comunión, saber y amor. Esas son palabras claves que ustedes van a encontrar en Primera de Juan. ¿Por qué? ¿Por qué esas palabras? Estamos hablando que el autor menciona 4 razones para escribir esta carta, ¿cierto? Para aumentar el gozo, 1, para guardarlos del pecado, 2, cuando hablamos de guardarnos del pecado, pues nos estamos refiriendo acerca de la comunión con Dios. Luego habla de la palabra clave saber, que estaríamos refiriéndonos para advertirles acerca de los falsos profetas, ¿no? Y Juan da hace un llamado fuerte para que los cristianos se guarden de los falsos profetas y de los falsos maestros. De hecho, Juan incluso habla hasta del mismo anticristo, ¿sí? Y el amor, pues lógicamente porque ustedes saben cómo se reconocía al apóstol Juan. Por el discípulo amado. Discípulo amado. A Juan se le conoce como el apóstol del amor. ¿Sí? Así como a Pablo se le conocía como el apóstol a los gentiles, a Juan se le conoce como el apóstol del amor, ¿no? Y pues lógicamente él mismo se llamó el discípulo amado. Listo, tema central. ¿Sigo leyendo, Paz? Sí, por favor. Tema central. Tema central. Dios es vida, luz y amor perfecto. Su carácter constriñe a los creyentes a vivir una santidad y con amor fraternal. ¿Qué es constriñe, Leli? ¿Qué es constriñe? No tengo idea, pastor. ¿No sabe? No sé. Constriñe es sinónimo de obliga, impone, exige. Pero constriñe también estamos hablando de que hace un llamado o exhorta, ¿cierto? Y en este caso, pues a la santidad y al amor fraternal. O sea, Juan pareciera que constantemente, de hecho se dice que el Evangelio de Juan es el libro espiritual de la Biblia. Estamos hablando del Evangelio. Ahora, porque esa es la naturaleza del apóstol Juan, ¿no? Pues lógicamente, tanto la santidad como el amor fraternal. Particularidad, Nelly. Esta puede ser la llamada la carta de la certeza.
Comienza con una declaración positiva de conocimiento personal de Cristo, de una gran énfasis en el conocimiento espiritual que los creyentes pueden obtener. La palabra saber o su equivalente aparece más de 30 veces. Desde un punto de vista estrictamente literario, la primera epístola de San Juan podría clasificarse como un sermón o un discurso teológico. La razón es la ausencia en ellas de todas las menciones del autor, destinatario, encabezado, saludo y despedida. Fecha y lugar Listo. de redacción. Paremos ahí un momento. Vamos bien, ¿cierto? ¿Alguna pregunta? Listo. No, señor. Fecha, ¿cómo? No, señor. Listo. Fecha y lugar de redacción. Por favor, Lina, sigue. Eh, Ahora bien, a falta de esos datos personales que son característicos del género epistolar, se ha atribuido desde el principio el presente escrito, como también 2 y 3 Juan al Segunda y tercera de apóstol. Juan. Sí, tradicionalmente se ha admitido que fue escrita en Éfeso alrededor de los años 90. Primera de Juan está muy cerca del Evangelio según San Juan, tanto por razones de redacción como por la ternura con que también ella llega al lector. Por eso, acento cálido tan claramente perceptible en expresiones como hijitos o hijitos míos. Bien, paremos ahí. Por favor, paremos un momento. Wilson nos lee Primera de Juan 2:1. ¿Sí? Vamos a ir allá porque no lo hemos leído. Entonces, es necesario que nosotros analicemos estas cartas, que vuelvo y lo digo, pues de hecho es lo que la iglesia debe tener muy presente, las cartas, el Nuevo Testamento, pero en su efecto para la doctrina de la iglesia, pues las cartas, ¿no? Entonces, Wilson nos va a leer Primera de Juan 2:1. Erwin nos lee Primera de Juan 12 y 13. 1, 12 y 13. ¿Sí? Luego, Nelly nos lee el versículo 28. Y estos versículos los compararíamos con Juan 3:3, por ejemplo, o Juan 21:5, ¿no? Que es la forma en que el apóstol le está refiriéndose. Pero leamos ahí en Primera de Juan. ¿Cómo dice? Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Miren la palabra que está usando el apóstol Juan. Hijitos. Bonito eso, ¿cierto? Hijitos míos, o sea, Cariño, ¿no? esa ternura, esa, esa ternura que usa el apóstol Juan para hablar de la iglesia, ¿no? Y recordemos que no tiene un destinatario como tal, o sea, sino que le está hablando a la iglesia en general. 12 y 13. Sí, señor. 12 y 13. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Tremendo, ¿no? Hijitos. Eso pareciera que fuera una palabra que Juan, Enternecedora. claro, algo muy tierno, ¿no? Para referirse a la iglesia, ¿no?
Listo, versículo, ¿cuál dije? 18, ¿sí? 28, 28. sí. Dice, y ahora, hijitos, pensad en él, para que cuando se manifieste tengan confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Bueno, yo voy a leerles aquí. Bueno, estamos ahí en... bueno, aquí dice Juan 3:33 nos está hablando ahí, o perdón, es primera de Juan 3:33 no, Juan 3:33 y luego nos habla de Juan 21:15 por ejemplo. Juan 3:33 dice, el que recibe su testimonio de este testigo que Dios es veraz, ¿sí? Y luego nos habla de Juan capítulo, permítame un momentico, Juan 21:5, ¿cierto? Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no, estoy leyendo Juan, ¿sí? Noten, eso es lo que distingue al apóstol Juan. De hecho, por eso se le conocía como el apóstol del amor, ¿no? Y no, o sea, por el amor y la ternura con la que le hablaba a la iglesia, pero al mismo tiempo ustedes van a encontrar cómo ese apóstol mismo, Juan, el mismo apóstol del amor, es claro y contundente a la hora de hablar, pues, de los falsos profetas y en este caso del anticristo, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Propósito de Primera de Juan. Lina, sigue. Ok. El estilo literario de Primera de Juan es repetitivo. Los diversos temas, luego de una exposición inicial, reaparecen por segunda y aún por tercera vez. La inquietud del autor ante la presencia de ciertos elementos extraños que en diferentes lugares estaban perturbando la fe y la comunión de los creyentes. Paremos un momento. Erwin, por favor, Juan, primera de Juan 3:1. Léanos rápidamente. Y Wilson nos lee Juan 4:7. Primera de Juan 4:7. Rápido, por favor. Primera de Juan 3:1. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Listo. Y ahora mire el 4:6. ¿Cuál dije el que leía? 4:6. Nosotros somos de Dios. Él nos conoce. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Listo. Bien, 4:7. Rápido. ¿No le gustó la idea? Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Listo. Miren esto, ¿no? Eso es lo que el apóstol Juan está resaltando, ¿no? Noten eso. Es como Juan quiere resaltar acerca del problema al que se va a enfrentar la iglesia, ¿no? De algunos espíritus que van a interferir entre la iglesia. De hecho, noten que en primera de Juan 4:1, Juan presenta al espíritu, presenta al anticristo como un espíritu, mientras que Pablo presenta al anticristo como una persona, ¿cierto? Pareciera que el apóstol Juan quisiera resaltar que ese espíritu del anticristo
es un espíritu que ya mismo se infiltra dentro de las iglesias a través del engaño y de la falsa doctrina, ¿no? ¿Estamos bien, cierto? Contenido y estructura. Listo. Vamos, Wilson, por favor. Expresiones como estas dan carácter a la carta que afirma la divinidad de Jesucristo, enuncia la filiación divina del creyente, reprueba la conducta de los anticristos y revela que la justicia de Dios se resuelve en el hecho esencial de su amor, demostrado al entregar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Contra los anticristos, esos falsos profetas que niegan la divinidad de Jesús y su misión redentora. Juan exhorta a los cristianos a permanecer en la relación de amor y vida que es la comunión con Dios, concretada en la realidad inmediata del amor fraternal. Paremos, un momento. Nelly, entonces, Señor, ¿qué es un anticristo? es una persona que engaña, Sí, como que viene a manipular, a engañar y a modificar la conducta de los cristianos. Algo que va en contra de Cristo. sí. Póngale bien cuidado cómo el apóstol Juan presenta al anticristo. Por favor, lea primera de Juan 4, en el versículo 3. De esa manera vamos a encontrar cómo el apóstol Juan le dice a la iglesia cómo conocer el espíritu del anticristo. Dice, y todo espíritu que no se confiesa, Primera de Juan 4:3. que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es un espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Miren esto. Noten, por eso estamos leyendo acá que el espíritu del anticristo, en otras palabras, ¿cómo se conoce? Es porque el espíritu del anticristo niega la divinidad de Jesús y su misión redentora. O sea, ¿por qué lo decimos de esta manera? Porque aquí Juan está diciendo, ese espíritu que dice que Jesucristo no vino en carne, ese espíritu es del anticristo. ¿Sí? Y es lógico, porque una persona que no reconoce a Jesucristo como Dios, ¿cierto? Y que vino a la tierra en carne humana, ¿sí? Como lo habla la Biblia, que nació de una mujer, pues simplemente está negando, está negando completamente la obra redentora de Jesús, porque solamente para que el hombre pudiera ser salvo, tocaba de esa manera. De que una persona sin pecado, por eso Jesús nació por obra y gracia del Espíritu Santo, pudiera tomar el lugar como de un cordero inmolado por toda la humanidad. Era la única forma. Pero para eso tenía que ser 100% hombre. Esa es la cuestión. Nosotros no creemos que Jesús fuera 50% hombre y 50% Dios. No. Nosotros creemos que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. ¿No? Bien, sigamos. Esquema de contenido. Wilson. Prólogo, el verbo de vida. Primero, desarrollo temático. Segundo, desarrollo temático. Tercer, desarrollo temático. Epílogo, el conocimiento de la vida eterna. Listo. Ahí termina. Bueno, vamos. Erwin, análisis de la segunda epístola del apóstol Juan. Autor, Juan el apóstol, destinatario, la señora escogida y sus hijos. Algunos creen que este se refiere a una mujer cristiana y su familia que vivían en Efeso. Otros que es la personificación de la iglesia y sus miembros.
Si la primera suposición es correcta, este sería el único libro del Nuevo Testamento dirigido a una mujer. Esto es curioso, ¿no? Paremos ahí porque es interesante, ¿no? El destinatario lo dice en segunda de Juan, ¿sí? Dice, el anciano, ¿por qué anciano? ¿Alguien sabe por qué Juan se dice que el anciano? Porque ya sabía. Qué sabiduría, en serio. No, eso es una revelación profunda, ¿no? Es una revelación, pero eso no se lo reveló ni carne ni sangre. Claro, pues se está diciendo que Juan tenía unos aproximadamente, ¿cuántos años dijimos? Se dice que unos 90 años. Pero también ese calificativo tenemos que recordar que a los pastores se les llamaba ancianos. A los pastores y a los líderes de la iglesia se les llamaba de esa forma, ¿no? Los ancianos. Es importante eso, ¿no? Listo. ¿Sigo? Listo. Sí. Propósito. La epístola fue escrita aparentemente para advertir a amigos contra la herejía y la asociación con falsos maestros. Palabras claves: amor y verdad, fecha y lugar de reacción. El autor prefiere silenciar su propio nombre e identificarse simplemente como el anciano. Título de anciano, presbítero en griego, que se da al autor de la segunda epístola de San Juan. Puede significar tanto que su edad era avanzada en el momento de redactarla como era un ministro o dirigente de la iglesia. En uno u otro caso, lo cierto es que en este anciano se ha visto tradicionalmente al apóstol Juan. Se le ha atribuido la autoridad de las tres epístolas juaninas. Propósito. La segunda epístola de San Juan previene a un grupo de creyentes sobre las enseñanzas de ciertos engañadores, falsos maestros que andaban predicando doctrinas contrarias a la divinidad de Jesucristo, negando que la encarnación del Hijo de Dios y haciéndose acreedores de a la calificación de anticristos. Sí, por eso, por ejemplo, en el versículo 7, ¿están ahí? Tercera de Juan, segunda de Juan, versículo 7. ¿Quién nos tiene, por favor, que lo lea rápido? Segunda de Juan 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Listo. Versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Nelly, lea el versículo 11, por favor. Miren esto. Porque el que le dice bienvenido participa en las malas obras. Miren esto. ¿Quién está hablando de eso? Juan. El apóstol del amor. ¿Recuerdan? O sea, y cuando uno lee estos textos, uno dice, ¿cómo un hombre que se llama o que se reconoce como el apóstol del amor y que habla acerca de la comunión, y no solo la comunión con Dios, sino con la comunión unos con otros, y que dice que amémonos los unos a los otros, y que da unas charlas del amor impresionantes? Ahora, como dice, si alguno va a ustedes y no trae esta doctrina, no los reciban en su casa, ni siquiera le digan bienvenido. ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes eso que dice el apóstol Juan? Pienso yo que sí es el apóstol del amor, pero también por el amor que le tenía Jesús. Entonces, por ese mismo amor nos prevé a la iglesia de digamos, el anticristo o de las personas que no, digamos, que no confiesan su nombre. Claro, me parece súper esto, porque es ahí donde uno comprende que Juan
amaba tanto la iglesia y amaba tanto la obra que Dios había hecho El en celo. esas ciudades que, que él quiere preservar y quiere guardar a la iglesia. Ese es su trabajo, ¿no? Ese es el trabajo que está haciendo. Sigamos. Esquema del contenido. Salutación, permanecer en la doctrina de Cristo. Espero ir a vosotros. Tengo chancla. Análisis de la tercera epístola de Juan. Apóstol Juan. Autor, Juan el apóstol. Destinatario, Gallo. Parece ser que la misma persona a la cual Pablo se refiere en Romanos, capítulo 16, versículo 23, pero no hay certeza acerca de esto. Pensamiento clave. La hospitalidad cristiana. Texto clave, capítulo 1, versículo 8. Contenido. Texto clave 1.8, léalo, por favor. Nosotros pues debemos acoger a las tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Listo? Contenido. Esta carta está dirigida a Gallo, un cristiano de quien se elogia de la hospitalidad con que recibía a los predicadores y evangelistas que visitaban la iglesia de la cual era miembro, especialmente a los desconocidos. También se hace referencia a la tercera epístola de San Juan, a otros dos personajes, Demetrio y Diótrefes. El autor comparte el buen juicio generalmente que merece el primero, Demetrio. En cambio, el segundo es durante el reprocho por las actitudes soberbias, tiránicas y empleadas en el ejercicio de su ministerio. Fecha y lugar de reacción. Lo mismo que en segunda de Juan, el anciano que escribió a Gallo no nos oculta su propio nombre, pero no cabe duda que se trata de la misma persona, identificada con el apóstol Juan. Posiblemente remitió esta carta desde Efeso al final del primer siglo. Esquema del contenido. Saturación, capítulo 1, versículo 4. Elogio a la hospitalización de Gallo. Hospitalidad. No la Hospitalidad. hospitalización, hospitalidad. La posición de Diótrefes. Diótrefes. Buen testimonio acerca de Demetrio. Salutación finales. Listo. Bueno, yo quiero contarles también algo que me llama la atención, y es que cuando la Biblia habla de Juan, se cree que las cartas de Juan fueron escritas desde Éfeso, lógicamente porque Juan era el pastor de la iglesia en Éfeso. Así como se le conoce a Santiago como pastor de la iglesia en Jerusalén, así se le reconocía a Juan como el pastor de la iglesia de Éfeso. ¿Listo? Análisis de la epístola universal del apóstol Judas. Listo. Lina, por favor. Autor probablemente Judas, hermano de Jacobo. Si esto es verdad, él pudo haber sido un hermano de nuestro Señor. Compare con Marcos 6:3, Gálatas 1:19. Los hermanos del Señor no creían en él al comienzo, Juan 7:5, pero después de la resurrección se convirtieron en sus seguidores, Hechos 1:14. Leamos Marcos 6:3 y léanos Marcos 6:3, Wilson. Marcos 6:3 y Erwin, léanos Hechos 1:14 rápidamente, por favor. Marcos 6:3. Sí. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Listo. Note ahí que nos está hablando de que ¿quiénes estaban ahí? Sus hermanos. Claro.
estaban las hermanas de Jesús, ¿cierto? Con sus cuñados también, ¿no? Léalo nuevamente, por favor. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Bien, No es- ahí nos está hablando de un Judas, pero no es Judas Iscariote. Hay que hacer esa, porque hay gente que dice, uy, esa carta de Judas es, pero Judas no se ahorcó, no. No, pues estamos hablando de Judas, que se le conoce como el hermano del Señor, ¿no? Siga. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él? Y noten otra cosa más. Está hablando hermano de Jacobo, quien se dice que es el mismo apóstol Santiago, el escritor de la epístola de Santiago, ¿no? Y luego nos habla de Judas. Es claro eso, ¿no? Es interesante resaltar. ¿Y Hechos qué dice? Hechos 1:14, ¿sí? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Bien, noten eso que es. Todos esos datos son muy curiosos, ¿no? Ahí en la venida del Espíritu Santo también nos está hablando de eso. Siga, por favor. Es posible que Judas, debido a que no creían en el comienzo, sintió que no era digno de firmar como hermano de Jesús. Así, al escribir la carta, se refiere a sí mismo como un simple siervo. Propósito principal. La carta fue evidentemente escrita más que todo para advertir a la Iglesia contra los maestros inmorales y las herejías alarmantes que estaban poniendo en peligro la fe de los creyentes. Perdón un Texto momento. clave. Pare ahí un momentico. En Judas, versículo 1, miren cómo empieza diciendo, Judas, mire, ahí lo que está diciendo, ¿no? Se presenta simplemente como un siervo. Judas, siervo de Jesucristo, pero luego resalta, y hermano de Jacobo. ¿Cuál Jacobo dijimos entonces? Santiago, ¿no? Para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? ¿Cómo es esto? Lo que pasa es que lógicamente él no quiere presentarse como el hermano de Jesús, sino como el siervo de Jesucristo. Es interesante eso. Siga. Texto clave 1, 3, 4. La Listo, epístola. leamos el texto clave, Nelly, por favor. Voy. Judas 1, 3. 3 y 4 dice, amados, por la gran solicitud que tienen ¿qué? Que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros Exhortando exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. encubiertamente, los que dicen antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que Convierten convierten en, en linaje la gracia de nuestro Dios y El niegan a Dios. libertinaje. Perdón, que no tengo las gafas. En libertinaje la gracia de nuestro Dios y niega a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Listo. Sigue. Lina. ¿Quién la estaba leyendo? epístola. Lina, ¿no? Sí, la epístola de San Judas, aunque breve, tiene un fuerte carácter polémico. Revela en el autor un ánimo resuelto
de hacer frente a algunos hombres indeseables que solapadamente infiltraban en la iglesia enseñanzas contrarias al Evangelio. Propósito: la dureza del lenguaje característica de este texto revela la preocupación del autor. Este advierte las consecuencias de confusión espiritual y relajación moral a que podían arrastrar a gentes sencillas las enseñanzas y el comportamiento de los falsos maestros contra quienes escriben. Judas apoya sus palabras con figuras y escenas del Antiguo Testamento. Bien, venimos un momento ahí, que esto me parece a mí bien interesante. Yo les pregunto a ustedes si han leído toda la carta de Judas, porque ustedes van a encontrar en Judas unas historias que, bueno, pueden ser dos fuerzas, ¿no? La tradición judía, ¿cierto? Pero al mismo tiempo la revelación del Espíritu Santo. Y en este caso, por ejemplo, el versículo 7 nos habla acerca de Sodoma y Gomorra. Versículo 9 nos habla acerca de que el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés. ¿Sí? Noten esto que es interesante. Son cosas bien interesantes que presenta Judas. Y aquí está hablando acerca de que estos falsos maestros, que está hablando el apóstol Judas, dice, mientras el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo, dice, él ni siquiera se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo, Señor, te reprenda, dice él. Pero en cambio estos, dice él, que estos falsos maestros ni siquiera entienden esto, en otras palabras. ¿Sí? Por eso el versículo 10 lo dice. Luego habla de Caín, y habla de Balaam, y habla de Coré. O sea, versículo 14 habla de la profecía de Enoc. Noten que, aunque es una carta pequeña, pero sí hace alusiones a tradiciones judías, que aunque no son bíblicas, pero vuelvo y lo digo, eran tradiciones de los judíos. Interesante. Listo. Fecha y lugar de redacción, Lina. Me perdí. Ya, espérate. No se conocen datos históricos precisos relativos a este escrito, aparte de que el autor se identifica a sí mismo como hermano de Jacobo. Por otra parte, la opinión más generalizada es que este Jacobo o Santiago era hermano del Señor y que fue el autor de la epístola de Santiago. De ser correcta esta presunción, Judas también era hermano de Jesús. No hay mención alguna respecto a los primeros destinatarios de esta carta, pero que en un griego de elevado nivel literario fue redactada probablemente entre los años 70 y 75 en medios judíos radicados fuera de Palestina. Esquema del contenido. Salutación. Judas 1:2. Falsas doctrinas y falsos maestros. Amonestaciones y exhortaciones. Doxología. Reina Valera 1900. Ok. Ya. Doxología, ¿no? Sí. Bien. Y ahí está la referencia de donde fue tomado todo este análisis de las cartas apostólicas. Listo, perdón. Bien, como acabamos de ver ya todo lo que es el Nuevo Testamento, nos falta solamente un libro, ¿cierto? Solamente un libro. Yo les voy a poner una tarea que finalmente es sencilla. El próximo miércoles, Dios mediante, cada uno de ustedes va a hacer la presentación de un libro de la Biblia. ¿Listo? Entonces,
De una vez lo vamos a designar acá. Entonces, ojalá lo hagan con diapositivas, bien chévere, bien bonitos, que salgamos todos edificados acerca de esa presentación, ¿no? Entonces, la presentación, a ver, vamos. Va a ser sencillo. Erwin va a hacer la presentación de Romanos.